los titulares. Comencemos con las noticias, y es que hoy inició a declarar Byron Miguel Lima Oliva en el caso que se le sigue por una estructura criminal que controlaba el traslado de reos dentro del sistema penitenciario. Byron Lima Oliva comenzó a dar su primera declaración luego que fue imputado por el Ministerio Público de dirigir una estructura dentro de Pavoncito que se dedicaba a cobrar por traslado de reos de cárcel a cárcel de forma ilegal. Con relación a uno de los delitos imputados, uso de terminales móviles dentro de centros de privación de libertad, pues se supone que él a través de esa vía organizaba los ilícitos, aseguró que no le han encontrado ningún celular en su mano. Cuando dicen que en las conversaciones se interpreta que yo ya sé este negocio desde hace 15 años, yo me refiero a sobrevivir en la cárcel, señores que están escuchando, y con el respeto que se merece el juzgador, no es fácil, sabiendo que uno es inocente, estar metido en prisión y ver a sus compañeros morir. Al referirse a la comunicación con algunos funcionarios que se encuentran implicados en el caso, dijo que él, a lo largo de su estadía de 15 años preso, ha tenido comunicación con todos los funcionarios de presidios y muchos más. Todos, absolutamente todos, los ministros de gobernación, desde que yo estoy preso, el general Arevalo Lax, Byron Barrientos, Adolfo Reyes Calderón, Alfredo Cáceres, que en paz descanse, el periodista Menocal, y que tengo correos con ellos. Con todos, absolutamente todos, tuve comunicación estando preso. Tuve comunicación con directores generales del sistema penitenciario, Eduardo Vélez, Patricia Echea, Alejandro Yamatei, Eddie Morales, Nicolás García Fuentes. Según él, la CICIG le ofreció redención de penas a cambio de su testimonio en el caso de la ejecución extrajudicial de presos. Incluso CICIG me quiso tener como su testigo protegido, colaborador eficaz, junto a Carlos Benfeld Porras, que me recuerdo, que me imagino que han de saber perfectamente quién es Carlos Benfeld Porras, testigo clave en el caso de la toma de Pavón. Según el mismo Byron Lima Oliva, su declaración podría ser de 24 horas, aunque se espera que sea de 10 o 12 horas. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la ODA, ha pedido imparcialidad en el proceso que se sigue en contra de Byron Miguel Lima Oliva. Recordemos que la ODA fue el querellante adhesivo que llevó a Byron Lima a ser condenado por el asesinato de Juan José Gerardi Conedra. El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Neri Rodenas, se refirió al proceso judicial que enfrenta el reo Byron Lima e hizo un llamado a los jueces que llevan este caso a que tomen decisiones imparciales. Esperamos nosotros de que realmente se obtenga una sentencia condenatoria que realmente sea un disuasivo a todas aquellas personas que traten de seguir el mismo camino. Que en unos meses van a cambiar precisamente las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales que ocupen los puestos en Guatemala y que tengan a conocer este caso y otros casos similares deben ser libres de presiones. Yo creo que el Estado de Guatemala debe garantizar precisamente el desempeño de los jueces en forma independiente, objetiva, porque sabemos de que quienes tengan que decidir van a ser sujetos de presiones, de amenazas, intimidaciones, corrupción y muchas acciones a efecto de que no se logre una sentencia condenatoria, como es bastante común en este tipo de procesos. Byron Lima purga una sentencia de 20 años por el asesinato del monseñor Juan José Gerardi, hecho ocurrido en 1998. A 8 días de que se emitiera una orden de captura en su contra, el ciudadano australiano Daniel Alistar, de 37 años de edad, propietario del bar Ratland Home, fue capturado por las fuerzas de seguridad. El australiano es acusado de presuntamente haber golpeado a una cliente de su bar la noche del 31 de julio de este año. En nuestro programa de Canal Antigua, Informe Especial, se dio a conocer que supuestamente la joven, tras haber regresado del sanitario, vio una discusión acalorada entre uno de sus amigos y el personal del bar. Alistar entró en escena y bruscamente intercedió defendiendo a sus empleados. La joven trató de detenerlo, pero este le propinó un puñetazo en la quijada
y segundos después, con una macana, arremetió contra ella. La joven resultó con una fractura en la mandíbula. La orden de captura contra este australiano fue girada el pasado 4 de septiembre por el juzgado de turno de primera instancia de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Usted, la Cancillería guatemalteca estará conformando una base de datos con pues el registro de todos los guatemaltecos que están migrando hacia los Estados Unidos. La Cancillería guatemalteca, con el apoyo de UNICEF y de la Pastoral de Movilidad Humana, establecieron una base de datos de todos los guatemaltecos que lleguen a los consulados guatemaltecos en Estados Unidos. El objetivo es mejorar el control para conocer qué acciones tomar con los deportados. Una plataforma informática en donde todos los consulados puedan registrar las entrevistas, la documentación, ¿verdad? Y por supuesto el retorno de aquellos que tengan que retornar en una plataforma informática para uso de los consulados que la vamos a compartir con la SBS y con la PGN. La Cancillería también tiene planificado fabricar un manual de atención y repatriación digna, ordenada y segura de la niñez desde México y Estados Unidos. Sigamos con las noticias. La Contralora General de Cuentas, Nora Segura, ha pedido al Congreso de la República que le explique cuándo debe dejar el cargo, si en octubre o en diciembre. La Contralora General de Cuentas, Nora Segura, consultó por escrito al Congreso de la República cuándo debe dejar el puesto, si el 13 de octubre o hasta diciembre de este año. La misiva la envió al presidente del Congreso, Arístides Crespo. Hasta ahora hay dudas sobre la fecha en que la Contralora debe dejar el cargo. Ella afirma que es el 6 de diciembre y su razonamiento se basa en que tomó posesión ese día en el 2010 y por ley debe cumplir 4 años. Pero para otros, como la diputada Ninette Montenegro, es el 13 de octubre, pues fue en esa fecha, en el 2010, que Carlos Mencos, antecesor de Segura, terminó sus labores. El caso es similar al de la exfiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, a quien la misma Corte de Constitucionalidad le ordenó que dejara el ministerio en mayo y no en diciembre. Lo que sí es cierto es que por ley el Congreso debe recibir antes del 13 de octubre la lista de 6 aspirantes que le envíe la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. En una reunión a puerta cerrada en la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, se discutió el establecimiento de una agenda legislativa para la próxima semana. Uno de los temas para tratar era analizar cuándo es que la Contralora General de Cuentas tiene que dejar su cargo, luego de que ella les hiciera una consulta a dicho organismo. Sin embargo, los legisladores aseguraron que esa no es su competencia, sino de la Corte de Constitucionalidad, pero que ya se tiene un precedente con lo que pasó con el tema de la ex fiscal general de la República, Claudia Paz y Paz. Hoy fue juramentado el nuevo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, él en sustitución de Alejandro Sinibaldi. Víctor Corado, queda usted en posesión del cargo de ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El ministro de Comunicaciones, Víctor Corado, quien fungía como viceministro de Vivienda, fue juramentado por el presidente de la República para sustituir en el cargo a Alejandro Sinibaldi, quien renunció para participar en política. Corado se refirió a su plan de trabajo, que estará enfocado en el tema de vivienda y sobre los ajustes financieros que tiene esa cartera para saldar la deuda que mantiene, por lo que solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas buscar los espacios presupuestarios y saldar la deuda, además de crear varios proyectos carreteros. Estamos ahorita básicamente empezando a hacer un análisis. La próxima semana vamos a tener un dato real. Creo que anda alrededor de los 3.500 millones, de 2.500 a 3.500. Yo les he pedido que me pasen un dato verdadero y real que nos pueda dar un número certero para ver cómo lo vamos a enfrentar. Este es un tema importante. Lo que se derogó es el espacio presupuestario.
Así que nosotros tenemos ya aprobado el préstamo, el espacio presupuestario es algo que debemos de resolver ahora internamente. Tenemos que hacer un reajuste dentro del ministerio para tratar de conseguir las unidades que no hayan ejecutado lo suficiente, poder trasladar en los espacios para poder hacer este proyecto, que es la CA2 Oriente, de gran importancia para el país. Y de todos modos estaremos en pláticas con Dorval Carías, el ministro de Finanzas, para poder ver si podemos lograr que nos dé parte de este espacio presupuestario. Y tras la juramentación del nuevo funcionario de Estado, Víctor Corado fue cuestionado sobre el anuncio de la bancada líder que buscará interpelarlo debido a que Alejandro Sinibaldi rehusó todas las citaciones que se le hicieron. Al respecto, el nuevo ministro aseguró que no tiene nada que ocultar y que con gusto dará explicaciones. Yo estoy siendo juramentado el día de hoy, de hecho no he tomado posesión porque lleva un proceso adicional después de la juramentación y entiendo que los diputados, es su trabajo, los señores diputados deben pedir la información correspondiente y nosotros estamos en todo el deber de poderles pasar la información que ellos necesiten, así que si tendremos que asistir a cualquier citación o a dar información, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Momento al clima, Diana Guerra. Estamos en cada momento de tu vida. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 12 de septiembre. Es un gusto estar con ustedes y poder conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Doña Claudia Méndez Arriaza, vamos a ver, ¿le han molestado a usted los jóvenes con las antorchas, sí o no? No, no me molestan. ¿No te molestan? ¿Te dan gusto? Todo lo contrario, me provocan... ¿Simpatía? Sí, es una edad de muchas ilusiones, de inocencia, y verlos correr me gusta bastante. Es una vez que provocan el tráfico, así que no me provocan mayor molestia. Pablo Hurtado. Yo llevo 3 años diciendo que me molestan, pero yo creo que para que ir contra el sistema, ¿verdad? Mejor se adapta uno, se programa y no sale o va con tiempo. Se ven bonitas. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Y don Quique Godoy? Quien hoy nos acompaña con gran gusto para los 3 consuetudinarios aquí. Yo creo que es un tema de tradiciones, creo que hay temas diferentes, no es una forma de formar civismo, pero no se trata de eso. La antorcha es otra cosa, es una celebración, es una cosa diferente. El civismo se forma en otros lugares, no el día que se cargan antorchas. Pero no te opones a esa práctica. No, para nada. Creo que son actividades interesantes donde acercan a los jóvenes a actividades que tienen que ver con la patria, pero insisto, no es la forma de generar civismo, entonces no confundamos las dos cosas, es simplemente una forma de celebrar. Tradición, entretenimiento, como quemar festejo. cohetes o como lanzar fuegos artificiales en Estados Unidos para el 4 de julio, eso no genera más civismo, solo genera una celebración, es una manera de celebrar. Es un júbilo de celebrar. De repente genera vínculos, ¿verdad? Unifica algo. Bueno. Pero depende con qué. Ay, señores, pero lo dicen con tan poca... Lo que pasa es que sí desmotiva un poquito. A ver, tiene razón, aunque creo que debe de haber algo comunitario que sucede ahí. Pero solo hay una cosa que es interesante. Y lo mismo nos pasó con la asamblea, la asamblea esta que debieron... la asamblea, la sesión solemne que se debe haber llevado a cabo el 15 de septiembre. Sí, pero es que los diputados quieren su fin de semana largo. Pero lo mismo pasa con esto. Estas antorchas y demás, ¿por qué empiezan desde el viernes? Si realmente la actividad es el 13 y el 14. Porque todos queremos holgar el domingo y el lunes. Yo no sé cómo van a estar las antorchas el domingo y el lunes. Bueno, nosotros no vamos a holgar el lunes. Le cuento que vamos a trabajar como que si fuera un día normalito. Y vamos a arrancar. Yo solo quiero decir que yo respeto contundente y rotundamente el ocio. Así que yo lo respeto. Al ocio se le respeta. Muy bien, Pablo Hurtado va a presentarnos ahora. Vamos a ver un segmento, un extracto elegido, Paola, de esa conversación que sostuvimos el lunes a las 8:45 con 2 entrevistados, que uno de ellos quería hablar mucho. Casi me apalea a mí durante esa conversación. A ver, Paola. Yo creo que Juan Luis lo dice porque hubo ahí un comentario directamente a Juan Luis, porque era Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional y Maco Canteo, él es abogado en derechos humanos. 2 posiciones totalmente opuestas sobre si debería o no debería discutirse la prórroga de CICIG en Guatemala. Maco Canteo decía que Guatemala es inviable sin CICIG, mientras que Rodrigo Arenas dice es totalmente prescindible, este es un primer logro, es muy tardío y Guatemala puede irse la sola. Pero oigamos lo que dijeron los entrevistados. ¿No debe prorrogarse la permanencia? Yo creo que no, creo que no. Creo que, pues, si bien es cierto, puede percibirse lo de la semana pasada como una victoria, creo que nos deja mucho que desear la CICIG de los últimos 5 años. Ha tenido muchísimo más, tiene muchísimo más deudas, muchísimo más pasivos que activos.
en sus últimos 5 años. Si se dan cuenta, no le han entrado en lo más mínimo al tema del contrabando, que todos sabemos que es un problema realmente nacional que le cuesta al país alrededor de 5.000 millones de quetzales. Aunque el actual CICIG ha dicho que una de sus investigaciones tiene que ver con el contrabando y otra con financiamiento de partidos políticos. Pues cuando las vea, o sea, es que vienen diciendo mucho, pero yo creo que han atacado más, han desprestigiado más a las instituciones de Guatemala. Por ejemplo, lo que hicieron con Conrado Reyes en la elección de fiscal general de hace ya 4 años, lo que hicieron con los famosos jueces de la impunidad, que no lograron, creo que, probar o acusar a más de uno. Obviamente, si todo lo que pasó la semana pasada es cierto, porque acuérdense que hay presunción de inocencia todavía en este país, pues es una victoria. Pero no es suficiente. Yo creo que Guatemala la vamos realmente a resolver los guatemaltecos. No podemos pretender ni un tico, ni un español, ni un colombiano. La misma pregunta. ¿Debe o no debe prorrogarse el mandato de la CICIG? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que aún las instituciones del país no son capaces por sí solas de poder realizar este trabajo que es desarticular estructuras criminales incrustadas alrededor del Estado. Se ha demostrado ampliamente, ¿verdad? Inclusive en esta investigación de la semana pasada, la CICIG reivindica, ¿verdad?, como una investigación suya, con al parecer un protocolo de seguridad altamente tecnificado para evitar fuga de información. ¿Eso qué significa? Que aún las instituciones no son confiables para perseguir por sí mismas todas estas estructuras que aún le afectan al país. Creo que es inviable quererle cargar a la CICIG el mal de nuestras instituciones cuando nosotros como guatemaltecos creo que no somos los que damos los pasos suficientes para ello. Yo creo que la CICIG no debe venir a sustituir a las instituciones del país. Quique, ¿de qué lado está? ¿De Maco Canteo o de Rodrigo Arenas? Yo creo que mal con la CICIG, peor sin ella. Nos iría mucho peor todavía sin ella. La CICIG por lo menos ha venido a generar cierta dinámica en ciertos casos que de otra forma estarían bajo las piedras. A mí lo que me sorprende es que hace 7 años teníamos exactamente la misma discusión. ¿Recuerdan ustedes cómo se debatía en Congreso de la República si aprobar o no ese mandato? Y recordarán que el detonante para aceptarlo fue el asesinato de aquellos 3 parlamentarios salvadoreños que junto con su piloto fueron asesinados por un grupo de policías. No sé, es una discusión ideológica que no está superada. Mi respuesta concreta es, yo sí considero con el último caso que ha revelado CICIG que resulta políticamente contradictorio que no la quieran, y creo que bueno, tiene que seguir, terminar los casos que ha empezado, por lo menos. Yo creo que sí debería seguir CICIG, pero miren, puesto que el líder ha dicho que ellos van a proponer que CICIG permanezca, y me pregunto yo si podría desaparecer CICIG en septiembre y eventualmente gana líder las elecciones, si luego líder podría invitar de nuevo a la CICIG a que viniera a Guatemala. Claro, no es la misma posición. A lo mejor 4 o 5 meses, digamos, de stand-by, de pausa, y a los 4 o 5 meses podría volver la CICIG. O sea, no lo veo como una causa perdida. Y quizás sea saludable que la CICIG, que en este momento está administrando 3 casos que a mí me parece que pueden incriminar mucho a autoridades de gobierno, creo que de gobiernos anteriores también, pero el caso de Byron Lima, el caso de las aduanas y el contrabando, y el caso de financiamiento a partidos políticos, quizás sea mejor que no tengan el dulcito delante los de la CICIG de que podrían quedarse un periodo más, y que en realidad se apuren mucho a sacar esos 3 casos que tienen, y a lo mejor un siguiente gobierno sí quiere invitarlos. Me parece que el modelo piloto de Naciones Unidas es perfectible, hasta puede creerse que fue fallido al darle tanto poder a una sola persona de una comisión tan grande y con gente a veces tan inepta en el buen sentido para ejecutar un trabajo que en un país tan complejo como este. No sé qué buen sentido puede tener eso que dijo, pero... tampoco capaz o tampoco apta para esa tarea. Y la prueba es que Castresana y Dalanese fueron muy fallidos como jefe de la comisión y arrastraron su ineptitud o su nepotismo. Yo diría que fueron desgaste. El desgaste personal lo transfirieron a la parcialmente fallidos. Nosotros en Guatemala tendemos a ser muy drásticos en el juicio, sí, pero me parece a mí los 2 se fueron que el carácter de Castresana fue esencial para desarrollar ciertas cosas, y me parece en la comisión 2 veces, por ejemplo. Y me parece que Dalanese también
trabajó mucho en fortalecer al Ministerio Público. Siempre insistimos y reiteramos solo en evaluar los casos, pero no analizamos si se ha generado un fortalecimiento en las capacidades o no del Ministerio Público. Sí lo hacemos y claro que se ha producido ese fortalecimiento. No lo hacemos porque del aquí MP. hemos estado discutiendo solo los casos que han habido o que no han habido. Yo veo que sí se ha fortalecido el MP. Ese es mi punto, pero lo que pasa es que poco discutimos esa otra parte. ¿Cuánto se ha fortalecido esas capacidades? Y que yo he escuchado dentro del MP incluso recordar al malhadado Pedro Díaz, jefe de investigaciones en la época del señor Castresana, reconocer cuántas capacidades fue apto él para trasladarles. Pero ese es mi punto, Juan Luis. Siempre enfatizamos si fueron buenas o no las investigaciones que hicieron y poco analizamos o reconocemos el trabajo de traslado de conocimientos y capacidades a las instancias del Ministerio Público. Yo entiendo lo que Quique trata de decir, que siempre nos enfrascamos en una discusión más política que técnica y que hace falta evaluar, digamos, todas esas esa tarea que es parte de su mandato. La discusión es ideológica y pasional. Es justamente como se vivía en el 2007. ¿Recuerda usted las bancadas que se oponían? Y es este crimen tan atroz el que termina definiendo la suerte. Y el que está a favor es de izquierda, es comunista, es socialista, es Enrique, aquello. Y el que le toca a usted presentar ya el segmento del día martes. Porque con este no vamos a concluir. Bueno, creo que con el del martes tampoco. Pero de hecho tiene que ver parte con lo que estábamos hablando ahora y ya van a ver por qué. Y es que se habla acerca del rol de un acusado a la hora de implicar a alguna autoridad, o sea, esos famosos o testigos protegidos o colaboradores eficaces, porque de alguna forma eso terminan cayendo, y dice, ¿se debe dar credibilidad a las declaraciones del reo Byron Lima Oliva o no? Después les voy a decir por qué lo vinculo con lo que estábamos discutiendo ahora, pero vamos a ver este segmento. Byron Lima ha estado denunciando desde el mismo día en que se llevaron a cabo las capturas. ¿A quién le corresponde? ¿El Ministerio Público tiene que iniciar el proceso de oficio? ¿Es el juez o contralor el que tiene que ordenar que se inicie la investigación? ¿O Lima tiene que ir él a presentar una denuncia? ¿Cuál es ahí el camino procesal para que se empezara a evaluar si lo que él está diciendo pues es válido o no? Sí, yo creo que hay que clarificar que el contexto en el cual se da este escándalo y este escándalo de corrupción pone en evidencia aspectos que en el sistema penitenciario vienen funcionando mal desde hace muchos años. Y si se va a manejar este tema como un verdadero precedente dentro del marco de debido proceso, hayan muchos responsables que sean detectados, sean estos personas individuales o incluso funcionarios. Y lo que merece esto es una investigación integral que puede trascender incluso periodos de gobierno, porque la responsabilidad de los funcionarios que ejercieron el poder en algunos casos no ha prescrito, y los problemas que hoy se están evidenciando no son desde hace meses o desde el inicio de este periodo gubernamental, sino van más atrás. Y tal vez el contexto adicional es que la CICIG finaliza su mandato en el 2015 y básicamente tendría que haber en ese traslado de competencias un Ministerio Público que lidere esa investigación. Aquí les decía otra vez por qué se empieza con el tema de CICIG, porque parte de las acusaciones que ha habido con el caso de CICIG es que había hasta manipulado testigos o cosas por el estilo, y es parte de lo que se está terminando de discutir en esto. O sea, cuán confiables son ese tipo de testimonios, ese tipo de testigos, que obviamente lo que están buscando es salvar su pellejo. Pero son confiables en la medida en que la Fiscalía sea capaz de corroborar y presentar ante el tribunal las evidencias. No pueden ser definitivas. Es decir, las declaraciones de ellos no son válidas per se. Solo son válidas si sirven como una línea de investigación que puede ser demostrada mediante prueba científica o documental. Yo creo que eso es útil y es valioso. Y déjame agregar lo que realmente sucede en los juicios. Es que el testimonio de un colaborador eficaz no solamente debe probarse eficaz, sino se presenta ante un juicio donde quien resulta acusado tiene todas las garantías para defenderse e ir hacia ese testimonio y decir, esto es mentira por esta y esta y esta razón. Y no solo tiene sus garantías dentro del juicio, sino además tiene el derecho de apelar sobre ello, y tiene 1, 2 y 3 instancias ordinarias e incluso 2 extraordinarias para combatir eso. Entonces yo creo que sí, siempre se va a discutir lo del colaborador eficaz, pero también hay que sopesar esa discusión diciendo que hay órganos y mecanismos de contrapeso para poder combatirlas. Yo quiero opinar otra cosa. Yo creo que mediáticamente es irresistible no darle eco a las declaraciones de un reo como Lima, que despotrica ante las cámaras,
que muestra tanta beligerancia y que hace acusaciones contra un ministro de Estado. O contra un presidente de la República. Y contra un sistema. Es irresistible, pero ahí también entra la responsabilidad de la prensa de qué tanto va a permitir que eso sea noticia y no se pierda el bosque y centrarse solo en el árbol. Él está sindicado y esto todavía no es un juicio, son audiencias para ver si esto se abre a un proceso formalmente. Hay un caso, un tema más todavía en esta misma línea. ¿Qué pasa cuando la persona no es necesariamente un sindicado, simplemente una persona que quiere declarar algo acerca de un superior, que es lo que se llama la norma de los whistleblowers en Estados Unidos, donde se le da cierta protección para que pueda dar información de cosas que está haciendo alguien arriba de ellos? Pero miren ustedes, la verdad es que lo que sugiere Paola es realmente una pregunta de nuestra profesión, es una pregunta ética que nos toca a todos, replicar y repetir las declaraciones tan tentadoras que dice un sindicado del perfil como Byron Lima Oliva, rehuir de ello. Yo creo que eso es una buena discusión para salones de ética y de responsabilidad profesional de periodistas. Pero se deben poner en su contexto. Que hay un justo medio. Así es. En primer lugar, me parece a mí, y yo lo he visto en términos generales bastante bien cubierto, digo por la prensa escrita esta semana, se ha centrado la cobertura en el proceso judicial. ¿Qué prueba se presenta? ¿Qué declaración ofrece el imputado? Eso ha sido básicamente la cobertura. Como notas secundarias, las declaraciones escandalosas del señor Lima y el contraste apropiado con si esas declaraciones se sustentan con hechos reales o si se pueden contrastar con otras informaciones. A mí me parece que de esa manera se lleva bien la cosa. Terrible sería que el titular principal fuera otorgado para la declaración escandalosa de Lima, que por supuesto, como cualquier otro implicado, lo que quiere es desviar la atención de él hacia otra persona. Y si puedo decir... ¿Qué me parece a mí? Él todavía pareciera creer que tiene una opción de salir bien librado de este proceso. Y por eso manda mensajes amenazadores para quienes antes eran sus amigos. ¿Pero será el miedo del acorralado o la certeza del protegido? Qué buena pregunta. Bueno, sí. creo que linda entre las dos cosas. El miedo del acorralado o la certeza del protegido. Pero falta de certeza del protegido en todo caso, porque dejó de serlo. Y porque tiene que llegar a la amenaza para demandar esa protección. Y eso significa que él ya no tiene certeza de la protección que antes tenía. No sé qué tipo de pactos se habrán roto ahí, pero acá tenemos la pregunta que plantearon nuestros colegas Juan Luis Font y Gustavo Berganza al presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, el día miércoles. ¿Esa propuesta de presupuesto 2015 generará déficit o no? Escuchemos. ¿Qué considera inapropiado ese proyecto de presupuesto? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Lo que he manifestado es que la Junta Monetaria recomendó al Ministerio de Finanzas Públicas y al Gobierno continuar con el proceso de consolidación fiscal. Y aquí quiero referirme a ciertos datos. En el 2010 el déficit fiscal era 3.3, 2011 2.8, 2012 2.4, 2013 2.1 y 2014 2.1. Pero no necesariamente eso refleja una mejor recaudación, sino que más bien menos ejecución. Eso lo que refleja es una estrategia y política de consolidación fiscal, reducción del déficit fiscal, y para este año la Junta Monetaria recomendó un déficit fiscal no mayor del 2%, para hacer sostenible la deuda pública en el largo plazo. Lo habitual es que el partido en el gobierno trate siempre de tener más recursos para gastar en el año electoral. Eso es lo normal en Guatemala. ¿Esa es la impresión que da el proyecto de presupuesto para el 2015? Pues más bien, más ingresos, lo que tiene es más gasto, más deuda. Y de hecho es una regularidad empírica que hay en el caso del presupuesto guatemalteco. En el último año de gobierno siempre todos los gobiernos gastan más. En algunos casos hemos tenido episodios pues lamentables, ¿verdad? Por ejemplo, el último año, 1990, terrible. El último año de Álvaro Arzú, el tipo de cambio se fue para arriba. Ahora, ¿qué proporción aproximadamente, por supuesto, de cada quetzal que ingresa al erario está destinado actualmente para el pago de la deuda pública? Sí, aquí estamos hablando de alrededor del 15% del presupuesto va para el servicio de la deuda. Para el año 2015 son alrededor de 10.000 millones los que irían destinados para este servicio de la deuda.
se estima la deuda neta para el próximo año, es decir, la deuda que estaría incrementando, el total de la deuda pública son 12.300 millones de quetzal. ¿Qué escucharon ustedes? Ya escuchamos lo que decían el presidente saliente del Banco de Guatemala, que tanta irritación le causó al presidente de la República, Otto Pérez Molina, con esas declaraciones, y Maynor Cabrera, un experto en temas fiscales. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutirlo. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos de regreso acá a las 8:45. Estamos discutiendo acerca de este último tema con respecto a las declaraciones de Edgar Barquín. A mí lo que no me parece consistente es que él, como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, en los últimos 3 años estuvo de acuerdo con el presupuesto, estuvo de acuerdo con el nivel de endeudamiento que se aprobaba, y eso implicaba que estaba de acuerdo con el déficit que se manejó para cada uno de esos años. Y en los 3 casos coincide con lo que está planteado para este próximo presupuesto. Entonces, ¿qué tiene de diferente? Y no lo digo en números totales, lo digo en números relativos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, el endeudamiento, como porcentaje del Producto Interno Bruto, el presupuesto que está previsto, y el déficit, aunque está un poco más alto, igualmente estaba previsto los 3 años anteriores. Pero el argumento central del estriba en la capacidad de pago. Sí, pero ese mismo argumento le han venido diciendo desde hace 2 años. 2 años atrás. Claro, le han venido diciendo desde hace 2 años Fitch y Standard & Poor's han venido argumentando lo mismo, que el problema es que no hemos estado recaudando lo suficiente. Pero la otra parte de la ecuación, el gasto público se ha mantenido fijo en un 15-16% del PIB, y el endeudamiento entre 25 y 26% del endeudamiento. Eso no ha cambiado. ¿Por qué los 3 años anteriores eso no era problema y hoy sí lo es? Bueno, la respuesta la sabemos, aunque no es oficial. El señor Barquín sí en 15 días deja el puesto y va a pasar a integrar las filas de líder como organizador de su plan de gobierno. Eso sí es oficial. Lo que no es oficial es si va a ser o no el vicepresidencial. Pero a mí ustedes me van a acusar de ingenuo, pero yo pienso que realmente puede haberse alcanzado un límite para esa capacidad de pago. Pero si se alcanzó, Juan Luis, el año pasado. Y que sea razonable que él esté planteando una crítica hacia un presupuesto tan alto para el año electoral. Juan Luis, hace 3 meses todavía se argumentó acerca del endeudamiento nuevo, y hace 3 meses tampoco dijo nada al respecto. Ahora, todos sabemos que el argumento tan rápido? Pero todos, a ver, está bien que ustedes critiquen su cambio de discurso. Es que es incongruente. Pero todos sabemos, es un excelente técnico. Pero todos sabemos que su discurso actual es correcto, que es razonable. Pero entonces que es razonable. Y que no ha sido el único que lo ha dicho. Omitió antes un criterio técnico que debía haberlo hecho. Pero todos creemos público. Que es razonable que no se gaste tanto en el año electoral. Sí, es que ahora en ambos casos, conveniente. seguramente, en ambos casos. Pero tiene razón, no es el único que lo está diciendo. Sí, pero él sí cambió de discurso demasiado rápido. Vamos a presentarles ya noticias internacionales de esta semana. Ya ve que yo no gano una discusión en esta mesa. Esté o no esté Pedro Trujillo, parece que Quique Godoy ha decidido realmente ocupar esa silla con la misma posición de Pedro. Vamos a la primera nota internacional que querríamos discutir. 2 atentados terribles desarrollados en Santiago de Chile. Uno en Santiago de Chile y otro en Viña del Mar. Una bomba estalla en una estación de metro de Santiago, y una bomba estalla también en Viña del Mar. ¿Qué significan estos 2 atentados? ¿Qué significa esta violencia que no se veía en Chile desde hace mucho tiempo? La pregunta directa es para mis compañeros de mesa. Coincide también con la fecha, o sea, cercana 11 de septiembre. Fecha, 11 de septiembre. Coincide con un desgaste también fuerte que ha tenido la misma presidenta Bachelet, y que eso ha generado incluso una crisis económica en Chile que no tenían hace mucho tiempo, derivado de algunas acciones que tomaron en política económica. Creo que siempre ha habido una aspereza entre los extremos. A los extremos de izquierda los habían logrado mantener bastante callados por la presencia en gobierno de izquierda más moderada, pero a la extrema derecha la habían logrado también tener bastante tranquila. Ha empezado la señora Bachelet a hablar de la posibilidad de echar marcha atrás con las leyes de amnistía y cosas por el estilo, que muy probablemente algunos argumentan ha levantado de extrema derecha algunas inconformidades. No, yo cuando leí la noticia me pareció que podía tener relación con el conflicto entre israelíes y palestinos, que en Chile se ha vivido en una escala mayor por la comunidad que tienen de ambos. Pero hay que tomar en cuenta que la bomba fue en la estación Escuela Militar.
Ahí fue donde fue. El lugar, dice el más. lugar físicamente fue en la estación Escuela Militar. Así se llama la estación, está justamente enfrente de la Escuela Militar. Y muy cercano al 11 de septiembre, pues estamos recordando el golpe de Estado. Nadie se ha atribuido del señor Pinochet, del señor Allende. Nadie se ha atribuido el hecho. Pero yo creo que se trata de violencias muy distintas. Cuando salen a atribuirse el hecho, estamos hablando de latitudes en donde realmente hay una ideología, una motivación para salir a decir esto. Acá hace falta ver eso y creo que o es eso o una investigación profunda que revele cuál fue la causa. Vamos a la segunda nota de internacionales de esta semana y tiene que ver, es una nota de gran calado, realmente es muy probablemente lo más importante que ha ocurrido en el último mes, y es que Estados Unidos ha anunciado de manera pues formal y llena de solemnidad por parte del presidente Obama la constitución de una alianza para ir a perseguir directamente, para ir a destruir a lo que se conoce como el Estado Islámico, que ha dejado de ser exclusivamente el ISIS que conocíamos. Van a atacar al Estado Islámico y de inmediato en Estados Unidos se ha abierto la discusión respecto a si esto significa que va ahora a favorecerse a quien hace apenas unas semanas nada más era considerado pues un régimen despótico y que debería ser desplazado, como el de Bashar al-Assad en Siria. ¿Qué piensan ustedes? Ay, es que nos hace preguntas complicadas. Si no sabe Chile quién tiró las bombas y nos quiere que nosotros le contestemos. No, pero también es que la pregunta es la alianza con Bashar al-Assad o el Estado Islámico. Tú estás preguntando si se tiene que aliar. Creo que Estados Unidos, que a la hora de declarar sus guerras, siempre se ha visto y ha sido eternamente criticado por los aliados que busca. Y la respuesta de Estados Unidos, aunque no llega explícitamente en todos los casos, sabemos que dice: prefiero a estos de aliados mientras combato intereses superiores. Y siempre que declara un ataque a Estados Unidos, los críticos del régimen siempre cuestionan quiénes pueden estar detrás favoreciéndose de esos ataques o quiénes... ¿Qué negocios hay? Piensa aquí que bueno, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y eso es un poco lo que termina pasando en este tipo de casos. Ha habido momentos en el que han tenido que aliarse, y ojo, llega un momento en el que están aliados con gente que tenía un enemigo en común, que era Bashar al-Assad en Siria. Pero cuando crecen demasiado y tienen demasiada fuerza, se vuelve un riesgo para Turquía. Y Turquía ya pone en peligro a Europa, porque ahí están los kurdos y está la entrada hacia el lado de Turquía. Entonces cambian las estructuras, pero además empieza a haber un ataque sistemático en contra de cristianos específicamente, y empieza a haber una presión desde grupos cristianos en Estados Unidos para que defienda a cristianos en el sector. Pero no expulsaron de una ciudad solo eso, y los atacaron en otra. No solo eso. Empieza a notar Occidente como ciudadanos de países occidentales que han asumido la fe del islamismo, se tornan en guerreros implacables de este Estado Islámico. A Barack Obama lo mandaron a leer a Samuel Huntington otra vez. Y son capaces entonces de cometer crímenes tan espantosos como la decapitación de esos dos periodistas. A mí me parece que aquí confluye un montón de cosas para que Occidente decida que es necesario aplacar al Estado Islámico. Están respondiendo a una presión que se exacerbó por la muerte de estos dos. Yo creo que es una serie de elementos. La muerte de los periodistas lo hace más vendible en términos de opinión pública, pero en términos generales, para el gobierno de Estados Unidos, lo que dice aquí, que empieza a haber un riesgo grave de que alcance a un aliado suyo en la OTAN, como es Turquía, y que empiece a llegar hasta Europa ese régimen que les aterroriza. Porque el nombre original del Estado Islámico de Siria y el Levante, que era el sector donde estábamos, Siria e Irak, empiezan a ellos mismos a dar discursos que aquí no paran hasta recuperar lo que era el califato original, el Imperio Otomano, que eso incluye Estambul, una buena parte de Europa y el sur de España. O sea, entonces, y el norte de África. Entonces aquí es donde dicen, bueno, ¿hasta dónde van a llegar? Mientras se maten entre ellos por allá, es su problema. En cuanto empiezan a entrarse con nuestros amigos y empieza a poner en riesgo nuestro modo de cultura, que es lo que decía Huntington, hasta ahí llegamos.
Vamos a una tercera nota que es de gran relevancia también para los latinoamericanos y para los guatemaltecos en concreto, porque muchos ciudadanos guatemaltecos emigran hacia Estados Unidos. El gobernador de Texas ha anunciado o ha solicitado que la Guardia Nacional se despliegue en la frontera con México y participe en la persecución concreta de los inmigrantes indocumentados, de los inmigrantes que cruzan de manera ilegal la frontera, de modo que se pueda asistir a las fuerzas de migración, a la patrulla migratoria en ese esfuerzo. El gobierno de México de inmediato ha condenado esta decisión. Guatemala todavía no ha dicho esta boca es mía. ¿Por qué nos sorprende que sea Texas? ¿Y por qué nos sorprende que haya un despliegue? O sea, no es la primera vez que Texas intenta refrenar la migración y no es la primera vez que sus gobernadores, sus representantes en el Senado se muestran más duros que los más demás. Duros que el resto de estados. De hecho, son los grandes defensores del nuevo Minutemen, ¿verdad? Sí. Ahora, pero incluso va un paso más allá. No nos damos cuenta cuando México pone los mismos guardias en la frontera con Guatemala, o cuando Guatemala las pone en la frontera con El Salvador, o cuando Costa Rica las pone en la frontera con Nicaragua. No, pero no es el punto, es el que estamos diciendo. Miren, nosotros si queremos ir para el norte, déjennos ir, no nos frieguen. Miren, pero si viene alguien del sur para acá, a ese sí no, que no pasa. Miren, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo no me quiero ir sin pasarles la encuesta a ustedes. ¿Le ofende, Enrique, que se despliegue la Guardia Nacional en la frontera Texas-México? Yo creo que cualquier país lo hace para proteger sus intereses. ¿No le ofende? ¿Pablo Hurtado? No me ofende, pero no me sorprende. Claudia Méndez, me ofende, sí te ofende. Me ofende. Yo voy a responder igual que Paola. A mí sí me parece realmente ofensivo que se trate con una fuerza militar la presencia de personas que lo que están buscando es mejorar su situación de vida, mejorar su condición de vida. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Viernes a las 8:45 le presentamos 3 hechos para discutir en 90 segundos. El primero tiene que ver con esa... Yo no lo voy a llamar una trifulca, pero sí fue, digamos, una discusión poco ordenada en la que usted va a ver incluso un empellón hacia un diputado que leía el acta en la mesa principal del Congreso de la República. Vamos al pleno. A discusión el acta leída por Secretaría. Se abre a votación la aprobación del acta de la sesión anterior. Se realiza... Se realiza ¡Le llamado a estoy votación. pidiendo la palabra! Se abre a votación la aprobación del acta de la sesión anterior. Se realiza llamado a votación sobre el acta. Pescozones, empujones y corbatas y sacos un poco torcidos de un lado para el otro después de aquel jaloneo entre diputados oficialistas y diputados de líder. Parece ser que los oficialistas lograron mantener el control y expulsaron a fuerza de empellones a los opositores. ¿Qué piensan ustedes? Máscara contra caballera. Máscara contra caballera, palabra contra palabra. No es el único congreso en donde hemos visto estas imágenes. A menudo nos llegan de los diarios internacionales. ¿Recuerdan ustedes el último? Iba a decir exactamente lo mismo. Taiwán, asiáticos especialmente, Venezuela. pero también hay uno europeo. Los de Venezuela se han tirado agua, se jalan el pelo, se tiran lápices. Y pero también ¿saben qué es? Los escenas de los europeos que llegan menos seguidos que estos, pero ¿qué es la discusión? Tan empeñados que se ven ahí por defender su punto y cuando se necesita que lleguen todos están enfermos. No, pero no solo eso, no sino que además vayan a ver que algunos de los que están hoy vestidos ahí de rojo hace algunos meses o la trifulca anterior tenían estaban corbata vestidos de naranja color. o estaban vestidos de... Entonces no sé ni para qué lado estaban empujando. Creo que voltean a ver la corbata a ver si había que empujarlo o no. Y hasta ahí se parecían a los dos que estaban en el tribunal de alto riesgo por el caso de Lima, peleándose y jalándose. Pero en última instancia, ¿qué era lo que estaban discutiendo? Porque a todos no le daban la palabra a un diputado de líder y entonces en ese caso reclamaban, por eso los megáfonos, ¿con ocasión que de el qué? presidente del Congreso no les permitía tomar la palabra antes de que entraran a votación el tema del acta de la reunión anterior. Qué vergüenza.
Bueno, llegamos hasta ahí entonces en la discusión de este caso y vamos al siguiente tema para presentarles en 90 segundos de discusión. Tiene que ver con el tráfico y explotación de menores. 55 niños fueron retirados de las calles y de quienes les explotaban por parte de la Procuraduría General de la Nación el pasado día jueves. Esos niños eran explotados en términos generales, ya sea por medio de convertirlos en mendigos en las calles o dedicarlos a tareas de venta también en sitios, en céntricas esquinas de la ciudad. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que todavía no discutimos a fondo esa realidad y esa vulnerabilidad de muchos niños que necesitan apoyar a sus familias, pero cómo no caer en el abuso y mucho menos en la explotación. Junto con Quique tuvimos una entrevista en donde sí existía una posición tajante y radical de parte del subsecretario de la Secretaría encargada de Víctimas contra la Explotación y Trata y la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Voy a decirlo brevemente, lo que más me llamó la atención a mí es cómo describe ese subsecretario cuando llega a ese lugar. Y los niños se encontraban en condiciones donde no había ni siquiera un lugar para dormir. Pero a la par, donde guardaban todo el dinero, él nos dijo literalmente, ¿verdad, Quique? Fajos de billetes, bolsas de monedas. Y entonces uno se pregunta en dónde está, digamos, ese balance. Eso es una esclavitud, claro, pero lo que a mí me indigna es que nosotros no hemos visto a niños mendigando, vendiendo flores, ni limpiando vidrios recientemente. Esto es de años. A mí me llama mucho la atención que es primera investigación que concluye con un operativo de este tipo. Quiere decir que en las últimas 2 décadas, por lo menos, estos niños han pasado haciendo lo mismo y nadie les había puesto atención y lo dábamos como parte del paisaje y de la pobreza del país. Y es terrible. Álvaro Arzú fue muy polémico. Patricia Arzú desde hace muchos años inició una campaña donde le exigía a la gente no dar dinero en las calles. Pero eso es diferente de una investigación que deriva de responsabilidad. Lo que planteaba es que justamente, y de hecho se hicieron muchas tomas en esa época de parte de la Municipalidad de Guatemala, se sacaban en pauta que la misma municipalidad hacía, explicando eso. Jóvenes, terminó el tiempo. Vamos al siguiente hecho que habremos de discutir y tiene que ver con el nombramiento de 2 ministros que sustituyen a antiguos titulares de cartera. Víctor Franco, antiguo viceministro de Vivienda en Comunicaciones, y el señor Víctor Corado. Me corrijo. Y luego el señor Carlos Raúl Morales, quien ha sustituido a Fernando Carrera, quien ya es representante de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas. Joder, yo quiero comentar algo ahí, que antes de salir al aire yo les decía, ¿me recuerdan el nombre de ellos dos? Y eso no es casualidad, es que después de la mitad de una administración de gobierno empieza a haber tantas rotaciones en los cargos y los titulares empiezan o a ser destituidos o a renunciar por diferencias con el partido o a llegar a cargos más altos, que quienes empiezan a asumir, y si no recuerdan lo que pasó con Colón, es que empiezan a asumir los vices o llegan desconocidos y ya hay poca interés en esos cambios porque ya es en la recta final de la administración y se asume que esos son más bien como delegados de, a veces el que se va, como en el caso del ministro de Comunicaciones, que se ha hecho mucha crítica de eso, o simplemente personas que solo llegan a finiquitar. Y es triste porque cuando empieza la gestión, todos los periodistas perfilamos a quienes van a dirigir las carteras y todo eso se va disolviendo conforme avanzan. Yo solo tengo que reconocer que con Colón me costaba mucho más porque recuerden que Colón cambiaba ministros a cada rato. Fue más inestable. El Partido Patriota ha sido más estable, pero... Y estos cambios, en cierto sentido, por ejemplo, el de Carrera para la ONU y que asuma Carlos Morales, me gusta que sea un viceministro quien asume y un viceministro que ha tenido una carrera diplomática de por vida. Yo creo que ahí hay una promoción significativa. En cuanto a el viceministro de Alejandro Sinibaldi, pues, ¿de quién iba a echar mano Otto Pérez Molina? Interesante preguntarse. Pudo haber echado mano de quien él prefería el ministro probablemente, y era de Rubén Mejía, por ejemplo. O de Óscar Córdoba. O de Óscar Córdoba, que eran su gente directamente. Este es un viceministro que no necesariamente de su línea, aunque aparentemente sí se queda Rubén Mejía allí, guardando la parte administrativa y financiera. Cuidando la tienda.
Llegamos al final de la discusión de estos 3 temas en 90 segundos. Vamos ahora a conocer los postulados de cada uno de los panelistas sobre ganador y perdedor de la semana. Arranca, don Enrique. Yo arranco con el ganador. El ganador de esta semana para mí, derivado de lo que fue el anuncio de la alianza, bueno, derivado de este anuncio de esta alianza, salen tanto mi ganador como mi perdedor. ¿Qué alianza? La alianza entre el Partido Unionista y Creo para las próximas elecciones. Entonces yo en este caso planteo que justamente Álvaro Arzú, en ese caso en particular, es el ganador, porque al anunciar esta alianza entre el Partido Unionista o estrictamente Álvaro Arzú con el Partido Creo, él sale ganador, primero porque en el análisis que hacíamos la vez pasada justamente en Contrapoder, logra generar que se salga su siguiente competidor más cercano de una posible contienda en un momento dado para la alcaldía, y él se posiciona como una persona que logra el apoyo de Roberto González Díaz Durán en este caso. ¿Y quién es su candidato a perdedor? Mi candidato a perdedor es Roberto González Díaz ¿Por Durán. la misma alianza? Por la misma alianza. Porque en este caso, primero que todo, en este tipo de cosas ya ha demostrado hasta la saciedad Álvaro Arzú que no logra endosar el voto. Entonces, ¿qué gana Roberto González Díaz Durán con ser el candidato presidencial de Álvaro Arzú? Solo hacerse Muy nombre poco. como candidato presidencial. Pero ni siquiera eso, porque en todo caso la presencia o la imagen general es la de Álvaro Arzú, la que lo trataría de jalar. Entonces no gana ni en número de votos que podría obtener, ni gana en que le vaya a endosar votos a Álvaro Arzú. Quizá gana en aplacar a financistas que le pedían esto. Puede ser. Pero al contrario, Álvaro Arzú en todo caso es lo que sí gana. Y no lo que sí ganará gana es que diputaciones. gana esas, al contrario, pierde. Porque las del Distrito Metropolitano las tiene que agarrar Álvaro Arzú para sus líderes. Yo quiero proponer de candidato a ganador a Óscar Pistorius, este atleta acusado de asesinar a su esposa, a su novia mejor dicho, en su residencia, porque fue declarado no culpable de asesinato, aunque aún hay un proceso abierto que podría terminar en una condena por Fue declarado de homicidio culposo. Homicidio culposo. Y ya fue declarado culpable. Hoy en la mañana. Ah, eso no estaba enterada. Gracias por el adelanto. Entonces, ¿por qué es candidato a ganador? Porque la sentencia obviamente es más moderada, menos severa que si hubiera sido condenado por asesinato. Y porque en alguna manera puede resarcirse y puede tal vez todavía remontar. Y el candidato a perdedor, yo quiero nominar al dueño de Raro Land Home y el bar El Establo, porque después de declararse prófugo, fue capturado hoy viernes, señalado de haber agredido físicamente a una joven clienta del bar y a 2 de sus acompañantes. Creo que es positivo que una fundación como Sobrevivientes haya creado en el caso. Creo que es positivo que se conozcan estos casos y que el señor tenga la oportunidad de dar su versión, porque hasta este momento no se le ha conocido. Yo debo declarar que tengo una semana desierta con ganador. A lo mejor me gustaría proponer como ganador también a la Fundación Sobrevivientes y al Ministerio Público por la labor que hicieron en la captura de Daniel Maesbridge. Pero, bueno, lo voy a proponer. Vamos a ver si Fundación Sobrevivientes y Ministerio Público por este resultado pueden ser ganadores. Pero sí tengo un perdedor y quiero proponer como perdedores a todos esos diputados que veía usted en la escena en el anterior segmento, que se agarraron a empujones, empellones y que no pudieron sostener la palabra como el medio para dialogar y discutir sus posiciones. Esos son los perdedores para mí. Yo voy a proponer como ganador a la Selección Nacional de Fútbol que en realidad tuvo un buen rendimiento. 3 juegos consecutivos con victoria. Eso es algo que hace mucho tiempo no veíamos. Belice, El Salvador, Honduras. Ahora va la selección contra Costa Rica. Yo debo decir que no soy un entusiasta precisamente del desempeño de la Selección Nacional, pero me pone contento y creo que es un ganador de esta semana. Perdedores, los 3 empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que fueron capturados por robo de medicinas de esa caja del seguro en Guatemala. Ahí están los candidatos. ¿Por quién votan ustedes? ¿Será que hubo algún persuadido para ver si hubo algún candidato que tenga doble voto? Porque yo sigo con los míos en pie. Esos son los... Óscar Pistorius y Daniel Maesbridge. Yo veo uno a tu perdedor. Te unís a mi perdedor. A tu perdedor, definitivamente. O sea, tengo 2 votos, ganó yo con mi postulado. Yo voy a votar también por ese perdedor. ¿Sí? Ganamos con ese perdedor. Yo también creo. ¿Y de ¿Y ganador? Yo de ganador... La selección, hombre. Parto la selección. Ya gané un voto, Claudia Méndez. Sí, gana la alegría. La selección, ganar 3 partidos creo que consecutivos. Ojalá que vayan. Llevan 5 ganados consecutivos. Primera vez, solo una vez antes lo habían logrado, 5 consecutivos. Me cae mal eso porque nos alegra muchísimo, nos consideramos ganadores y falta un partido para que venga la derrota. No, pero le voy a decir una cosa. No, según el ranking de FIFA y la forma en que se calcula, tanto un experto
tanto internacional como uno local, ya hicieron la estimación. Guatemala pasó del puesto 134 al puesto 41 de la FIFA con esas victorias por ser un torneo. Eso no quiere decir solo para que veas. Me encanta. Solo por eso cambié tu voto. Solo por eso cambié tu voto. Su tema es una enciclopedia, el fútbol. Nos despedimos y le dejamos ¿Y quién es el ganador? deseos para que el ganador fue la selección. Y el perdedor. Le dejamos a usted con los mejores deseos Main para que disfrute el fin de semana. Que descanse. Ay, es que se las tiene en la puta.